Hola, hermanos. Quiero reiterar lo que ha dicho Nayibe acerca del ministerio de nuestros hermanos que tocan cada domingo y agradecer profundamente esta labor y el gozo que supone el alabar juntos al Señor cada domingo. Hace un par de semanas estábamos, como sabéis, en Tarragona con dos iglesias especialmente de Barcelona, y el grupo de alabanza también realmente lo hacía bien. Y me vino una anécdota que leí hace tiempo y no sé si la conocen, y si la conocen pues la recuerdan, pero era del gran compositor, ese gran pianista que era Felix Mendelssohn. Dicen que él era protestante, pero en la primera ocasión que tuvo para ir a la iglesia evangélica, pues ya saben que cuando va alguna persona pues de renombre, y más si es un músico, pues a ver, pone a todos un poco nerviosos, y especialmente al pastor. Así que cuando llegó pues este hombre y estuvo en el culto, la verdad que fue desastroso. El pianista, el organista, tocó fatal. Aquello no había por dónde cogerlo. Así que al final del culto, pues el pastor pues le dijo a este hombre: ¿qué tal, señor Mendelssohn? ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido el culto? ¿Qué le ha parecido cómo toca nuestro organista? Y entonces el gran compositor, el gran pianista dijo: bueno, creo que toca muy bíblicamente. Muy bíblicamente. Así que se marcharon y el aprendiz que lo acompañaba, la persona que normalmente iba con él y que era pues uno de sus mejores alumnos, pues le dijo: a ver, Félix, el que ha tocado fatal. ¿Cómo tú acabas de decirle al pastor que ha tocado muy bíblicamente? Y él dijo: sí, porque su mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. Gracias a Dios este no es nuestro caso y podemos dar muchas gracias a nuestro Dios. Hoy era mi intención comenzar con una serie nueva sobre las 7 señales de Jesús que encontramos en el Evangelio de Juan. Pero ya sabéis aquello de que el hombre propone y Dios dispone, y esto tendrá que esperar una semana más. Porque después de la última exposición bíblica sobre Gedeón, ahí en Jueces 8, esta semana oré, como siempre hago, medité, y el Señor puso en mi corazón una carga de predicar en este día, en este domingo, sobre el tema de terminar bien. Terminando bien, como he puesto en el título que os mando cada viernes. En ese versículo de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, que es un epitafio que me encantaría tener en mi tumba. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Hay mejor final que este? Hoy quiero hablaros de un personaje que hemos leído en 2 de Timoteo, que aparece ahí y que a lo mejor no habéis prestado atención porque no se nombra mucho. Es ese personaje llamado Demas, un colaborador del apóstol Pablo que al principio peleó la buena batalla, pero no acabó la carrera y no guardó la fe del principio. Dice el versículo 10, pero Demas me ha desamparado.
amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Qué contraste con el otro versículo, ¿eh? Solo 2 veces leemos este nombre en el Nuevo Testamento, donde también el apóstol Pablo describe a Demas como un colaborador fiel en la obra del Evangelio junto a otros compañeros de ministerio absolutamente relevantes. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 14. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Demas saluda a la iglesia en Colosas, por lo que se puede deducir que era conocido en esa congregación y seguramente muy apreciado. Vayamos al siguiente versículo donde se nombra y ya no se vuelve a nombrar más que en este texto que estamos mirando en esta mañana de 2 de Timoteo. Filemón 23 y 24. Filemón 23 y 24. Dice ahí el apóstol Pablo: te saluda Epafras, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fijaros que Demas es considerado un colaborador junto con los autores de 2 de los 4 evangelios que tenemos en nuestras Biblias. Casi nada. En ese tiempo, cuando Pablo escribió tanto a la iglesia en Colosas como a Filemón, era en torno al año 60. Pablo estaba encarcelado por primera vez en Roma y desde allí escribe a estas iglesias, especialmente a Colosas y también a Filemón, que también era de Colosas, en las que incluye los saludos de Demas. Y esto nos permite pensar que durante varios años Demas fue un compañero de confianza en la obra junto con Pablo en esa lucha por el Evangelio, por extender el reino de Dios. Fue un compañero de confianza. Durante ese tiempo no hay razón para pensar que él no vivió verdaderamente como un discípulo, como un obrero del Señor. Dice un refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Qué importante es saber elegir amigos, saber con quién andamos. Muchas veces me habéis escuchado decir: tenemos que elegir bien a nuestros compañeros de viaje. Y Demas eligió bien, muy bien, ya lo creo. Él andaba con hombres de Dios. Seguro que algunos llegarían a la fe por el testimonio y la predicación de Demas. De lo contrario, el apóstol Pablo no lo hubiera definido como colaborador suyo, no hubiera usado este adjetivo calificativo, colaborador en la obra de Dios. Finalmente, es en torno al año 65, según otras fuentes 66 o 67, cuando se escribe 2 de Timoteo, su última carta, la última carta que escribió el apóstol Pablo, también desde la cárcel de Roma, a la espera de ser martirizado, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida, es decir, de mi muerte, está cercano. Y es en ese contexto cuando Pablo acusa a Demas de haberle abandonado a él. No para irse a otro lugar como otros compañeros de ministerio de milicias, sino por haber abandonado
el ministerio que recibió del Señor y que recibió del apóstol Pablo. Mirad el versículo 10 al final. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Versículo 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Y así sigue nombrando a personas que el apóstol Pablo sigue mandando a un lugar y a otro para que el evangelio corra. Por ello Pablo le hace un llamado a Timoteo con una solicitud urgente. Versículo 9, procura venir pronto a verme. ¿Os imagináis la escena? Pablo ya muy desgastado por los años, por todo lo que ha tenido que vivir, ya sabéis cuando narra cuántas cosas ha tenido que padecer por amor al Evangelio, por celo por el Evangelio. Ha tenido que ser latigado, flagelado, ha tenido que pasar naufragios, ha recibido golpes, malos tratos. Procura venir pronto a verme, Timoteo. Tú eres de consuelo para mí. Y vemos ahí la humildad de Pablo. Pablo no era un superhombre. Pablo era de carne y hueso, como tú y como yo, con un corazón de carne, que necesitaba no solamente de la ayuda del Señor, sino también de la ayuda de los demás. Como decíamos en el culto de oración, ¿recordáis? El jueves, acerca de Jesús, allí en la hora más crítica en el Getsemaní, necesitaba de sus amigos, necesitaba de Pedro, de Jacobo, de Juan. Todos necesitamos eso. Si lo necesitó el Maestro, si lo necesitó Pablo, ¿cómo no vamos a necesitarlo nosotros? Como dijo alguien, no queramos ser más espirituales que la Biblia. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, me ha abandonado. Amando este mundo, por amor a este mundo, se ha ido a Tesalónica. Fijaros, Demas pasa de colaborador a desertor. Demas es un nombre de origen griego, la abreviatura de Demetrio. Y Demas se nos dice ahí que desertó en el momento más inoportuno. Pablo estaba a punto de ser ejecutado y este desapareció de su lado en ese tiempo más difícil para el apóstol, cuando más necesitaba de sus oraciones, de su cuidado, de estar cerca de él. Y la razón la explica el apóstol Pablo. Amó más a este mundo que al Señor. Amó más este mundo que a la obra del Señor. Amando este mundo, según nuestras traducciones bíblicas, dicen así: por amor a este mundo, por amor a este siglo. En contraposición directa con la cosmovisión cristiana de vivir la vida con la perspectiva eterna. La expresión está, fijaros, en contraste con el versículo 8, acerca de la corona que el Señor dará a todos los que aman su venida. No a los que aman las cosas de este mundo, sino los que aman su venida. Sus ojos no están aquí, están allí. Claro que estamos aquí, con los pies en el suelo, pero con la mirada en el cielo, sabiendo que en cualquier momento puede venir el Señor. Que la venida del Señor está cerca. Y en ese momento de crisis, Demas huyó y regresó a Tesalónica, su ciudad natal.
El apóstol le pidió que se quedase a su lado, pero éste abandonó a su amigo. Abandonó a su amigo por amor. ¿Por amor a algo o a alguien? Por amor a las cosas que se ven. Por amor a las cosas que podemos tener y poseer. Y aunque Pablo no menciona explícitamente la causa del abandono de Demas, esta coletilla de por amor a este mundo, a este siglo, posiblemente hace referencia a lo material, a lo visible, a lo que se ve en contraste con lo que no se ve y que es eterno. Demas abandonó a Pablo por amar más las cosas de este siglo que las cosas del siglo venidero. Es cierto, como dicen algunos autores, que la persecución seguramente se recrudeció en aquellos días en Roma y la presión pues seguramente se hizo cada vez más fuerte que en el primer encarcelamiento de Pablo. Y el temor al martirio que efectivamente acabó llegando en la vida del apóstol, en esos días de Nerón, pues hizo que este hombre saltara. ¿Qué puedo esperar yo? Si acaban de ejecutar al apóstol Pablo, ¿qué no harán conmigo? Que soy su seguidor, que soy su mano derecha, que soy su ayudante. Pero observar que no fue el caso, no fue ni siquiera, creo yo, a la luz del estudio que he podido hacer, por la presión del momento, porque la persecución cada vez se hizo más feroz. No, sino que fue por haber sido vencido por las cosas de este mundo. Fue por amor a este siglo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Recuerdas? Romanos 12. No os conforméis, no os amoldéis, no os dejéis seducir por las cosas de este mundo, por las cosas de este siglo. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida, como cristianos, aquellos que ya tenemos un cierto recorrido, hemos visto y experimentado este dolor, el desengaño por estos abandonos en gente que queríamos y que creíamos que iba a terminar bien? Siempre hablamos de los héroes y nunca hablamos de los desertores. Pero la historia en general, al igual que la historia bíblica, está llena de personas que abandonaron su responsabilidad, que abandonaron lo que un día prometieron, lo que un día juraron. Recientemente vi un documental, como sabéis, soy un aficionado de lo que es la Segunda Guerra Mundial, y estaba viendo ese documental de las deserciones que hubo durante este tiempo de guerra aquí en Europa. Y este fue un tema tabú hasta hace poco tiempo, y claro, lógicamente por razones políticas. Sin embargo, tanto su número como sus causas evidencian que fue un problema de gran envergadura que llegó a preocupar a altos mandos, especialmente en el bando aliado. El abandono no se dio
en la instrucción militar, cuando lo estaban preparando para mandarlos al frente, sino cuando estaban en el frente de batalla. Allí fue cuando empezaron las deserciones. Por eso, el abandono está relacionado con el combate en primera línea. Fijaros, entre los soldados de los Estados Unidos y los británicos, que fueron los que más abandonaron, fueron entre el 7 e incluso hasta el 10%. Unos 50.000 soldados norteamericanos desertaron en solo 8 meses. En solo 8 meses que libraron la batalla de la Segunda Guerra Mundial, desde el desembarco de Normandía hasta que conquistaron Berlín. El método que veía en este programa de deserción más seguido era ocultarse entre la población civil, quitarse su vestimenta de soldado y hacerse pasar por uno más. Otro era unirse a las filas enemigas y abandonar a sus compatriotas. Y también cuando un soldado era tomado como prisionero, cambiaba de bando por ideología o simplemente por supervivencia. Y en este caso se aplicaba no solamente que era un desertor, sino que también se le aplicaba en un juicio la condena de traidor. Una prueba más de que más allá de los valores de los soldados estaban los elementos humanos que hay en cada uno de nosotros, de debilidad, muchas veces de cobardía. Elementos humanos que eran muy difíciles de entender y de explicar. Stephen Farrar, en un libro que comenté también la semana pasada, un libro que se llama Terminando Bien, cuenta la historia de un pastor, John Bisagno. Y lo voy a leer literalmente porque quiero que captéis la idea y lo fuerte de lo que voy a contar. Dice que cuando estaba por terminar la universidad, quedó a cenar en la casa de su prometida. Luego de la cena, estuvo hablando en la terraza con su futuro suegro, el doctor Paul Bert, es decir, el pastor de la primera iglesia bautista de Houston en ese tiempo. Este veterano hombre de Dios le dijo: John, conforme te preparas para entrar en el ministerio, quiero darte un consejo. Mantente fiel a Jesús. Asegúrate de mantener tu corazón fiel al Señor cada día. He observado que solamente 1 de cada 10 personas que empiezan en el ministerio a tiempo completo para el Señor a los 21 años siguen siendo fieles a la edad de 65. ¿Lo has escuchado? 1 de cada 10. Dice que Bisagno, en ese momento, que tenía 20 años de edad, estaba atónito. Y dice: yo no puedo creerlo. Esto es imposible. Simplemente no puede ser cierto. Así que, de regreso a su casa, tomó una de las hojas blancas de la parte final de su Biblia, de la Biblia de Scofield, y apuntó ahí, escribió los 24 nombres de jóvenes que eran compañeros suyos en el seminario o que estaban muy relacionados con la iglesia y que estaban caminando muy bien y que podían hacer un impacto para el Señor en esa generación. Este hombre, un poco más tarde, cuenta lo siguiente con profunda tristeza. Tengo ahora 53 años de edad. De tiempo en tiempo, conforme los años han ido pasando, he tenido que volver a esa página de mi Biblia y tachar algún nombre. 33 años después,
solamente 3 nombres se mantienen en la lista de los 24. Y añade, la vida cristiana no importa tanto cómo empiezas, lo que importa finalmente es cómo terminas. Demas empezó bien. Empezó bien. Pero prefirió el mundo y las cosas que hay en el mundo. El amor al mundo es incompatible con el servicio a Dios, y así se deduce del texto. Amamos este mundo, claro que amamos este mundo, porque Dios lo ama. Si Dios no hubiera amado este mundo, hoy no podríamos estar aquí, ni podríamos hablar de que nuestro Dios es nuestro Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo, yo amo al mundo. Pero no nos conformamos a este mundo. No seguimos los valores de este siglo. Y cuidado porque podemos caernos del caballo para el otro lado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos trabajar, como ya estuvimos viendo en el tiempo de la pandemia, cuando estuvimos hablando de Daniel allí, recordáis, ¿verdad? En Babilonia, que el Señor le dice, trabaja por Babilonia. Trabaja por la prosperidad de este lugar que te ha traído cautivo. El llamado es que tenemos que trabajar por el mundo. Como decía Lutero, si mañana, aunque sepa que mañana es el fin del mundo, hoy yo planto un manzano. Pero cuidado con caernos del caballo por el otro lado. Que queramos amar tanto al mundo que seamos unos mundanos y que queramos justificarlo. Siempre lo difícil bueno, esto iba a decir cabalgar, pero para andar es vivir en ese equilibrio, ¿verdad? Fijaros una cosa, porque esto es importante. Demas, aunque tuvo los mejores ejemplos, los mejores modelos, Pablo, Timoteo, Lucas, Marcos, sin embargo, no perseveró hasta el fin. ¿Sabéis por qué? Porque esto no es un asunto de falta de modelos. Esto es una cuestión de no imitar y de seguir el ejemplo de nuestro modelo, el Señor Jesucristo. De no querer seguir sus pisadas, de no estar lo suficientemente enamorado de Cristo y de su reino. Y aquí está la cuestión, hermanos. No nos quebremos la cabeza. Claro que necesitamos modelos. Y hay modelos que nos inspiran. Pero nuestros ojos no tienen que estar en ninguno. No tienen que estar mirando a la izquierda, a la derecha, a los que van detrás, a los que están delante, sino al que está arriba, al que está sentado en el trono. Ese nunca nos va a defraudar. Y también nos libera esto de caer en que, ostras, es que fíjate, quizás muchos padres viven con mucho pesar, con mucha angustia, que sus hijos se hayan rebelado y no estén siguiendo en los caminos del Señor. Y en algunos casos es verdad, es la incoherencia de los padres, pero en otros casos no es así. Los hermanos de Jesús, del mismo Jesús, durante todo el ministerio de Jesús, estuvieron negando que Él fuera el Mesías. Fue a raíz de la resurrección que ellos creyeron, que Judas creyó.
Esto no es una cuestión de modelos, sino de seguir al modelo. Demas amó al mundo y a las cosas que están en el mundo. Lo que dice el apóstol Juan. Mirar esto, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Porque creo que nos ayuda a entender qué le pasó a este desertor llamado Demas. Dice ahí, no améis al mundo, versículo 15 de primera de Juan 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahora explica bien qué es esto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quería dedicarme más tiempo a esto, pero lo haré en otra ocasión, porque no quiero cansaros demasiado. Pero fijaros, la Nueva Versión Internacional traduce este versículo de esta manera: los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Otra versión: un intenso deseo por el placer físico. Un intenso deseo por el placer físico. ¿Está malo el placer? ¿Es malo el placer? No. Jesús disfrutaba en este mundo. Pablo dice, sé tener y no tener. No es una cuestión de que todo lo que produzca placer es pecado. Un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Muy rápidamente os los voy a sintetizar. Demas desertó porque sucumbió a los deseos de su naturaleza caída, de su viejo hombre, al placer de lo físico. Demas desertó porque lo derrotó el deseo de poseer lo que agrada a los ojos, es decir, el deseo de poseer lo material. Y hay muchas cosas materiales. Y Demas desertó porque perdió la batalla contra la presunción de las riquezas, la arrogancia de nuestros logros, los deseos de tener. Las 5 P's que motivan el éxito del mundo son estas: prosperidad, posición, poder, prestigio y placer. Estas cosas mueven el mundo. Por estas cosas el mundo se muere y da todo lo que tiene. Esto es lo que mueve al incrédulo. Pero no tiene justificación en los discípulos de Jesús. La búsqueda de una de estas 5 P's es la evidencia de que no se vive en el evangelio de la gracia y en el centro de la vida, que es Dios. Si eres discípulo, ya no vives por estas cosas. Tu nueva vida tiene una nueva perspectiva. En la pastoral vemos muchas P's. En la vida de muchos creyentes vemos muchas de estas P's. El éxito, el fracaso, no define mi vida. El tener o no tener no define mi vida.
El haber logrado o no haber logrado no define mi vida. Lo que define mi vida es Cristo. Su cruz, su causa, su reino. Ahora me valoro no por las cosas que tengo o he conseguido. Seré evaluado por cuán fiel he sido y he buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Por la administración de mi tiempo, si he sido necio o he sido sabio. Por eso sí que voy a ser evaluado. Lo que el cristiano hace en su trabajo no define lo que es, sino lo que yo hago. Para poneros un ejemplo, si lo que define lo que yo hago como pastor es lo que yo soy, pues apañado voy. Cuando yo no pueda, por ejemplo, ejercer mi pastorado, yo estaré en una crisis de identidad. Estaré deprimido, estaré amargado y amargaré a todos los que están a mi alrededor. Mi identidad no es el púlpito, mi identidad es Cristo. Mi identidad no es que me inviten a muchos lugares a predicar y que haya logrado muchas cosas. Mi identidad es Cristo Jesús. Como el mismo apóstol Pablo dirá, para mí el vivir es Cristo. Mi tesoro no es lo que tengo, lo que poseo, lo que he conseguido, lo que he disfrutado, de los placeres que he experimentado, a los lugares que he ido, de los títulos y reconocimientos que he recibido a lo largo de mi vida, de todos los aplausos y ovaciones que me han dado. La motivación de ganar más dinero no puede ser la motivación principal para cambiar de trabajo, para cambiar de puesto, para irme a otro lugar. Eso no puede ser la motivación. La primera motivación tiene que ser si estoy haciendo la voluntad de Dios, si Cristo quiere que lo haga, si eso contribuye a darle más gloria a nuestro Dios y al avance del Evangelio. Mi misión no es ser famoso o reconocido, sino amar y predicar a Cristo. Mi placer es hacer la voluntad de Dios, mi deleite tiene que ser eso. Porque el mundo pasa y los deseos, todos esos deseos, sus deseos pasan, pero el hacer la voluntad de Dios permanece para siempre. Mirar, el hombre quiere curar la infelicidad. Y claro que si estudias psicología o psiquiatría o cualquiera de estas cosas, no te va a faltar trabajo a partir de ahora. Antes nos faltaba, ahora vamos a tener que hacer psicólogos como churros. Y psiquiatras y los laboratorios se van a poner las botas de hacer ansiolíticos y bueno. ¿Para qué hablar? El hombre no puede curar, no pueden curar esa insatisfacción, esa infelicidad. Porque el mundo sigue viviendo con inseguridad, con inferioridad, con intranquilidad, con insatisfacción y con insuficiencia. Y cada vez más escucho esto de me siento inseguro, inferior, intranquilo, insatisfecho, incapaz, y cada vez a edades más jóvenes. Y esto es una locura, hermanos. Pero ¿y nosotros? ¿Nosotros somos alternativa para este mundo que se descompone? Acompáñame para ir terminando a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, vamos a leer del 4 al 8. Y quiero que te fijes bien en lo que dice ahí el apóstol Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, de qué gloriarme, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
El apóstol Pablo no era un insensato, ¿eh? Sabía a todo lo que había renunciado en este mundo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Toma ya. Casi nada. Menudo currículum. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para ganar la batalla en este mundo, para terminar bien la carrera. Cuando comparaba aquí el apóstol Pablo a Cristo con cualquier cosa, era considerado para Pablo basura. ¿Sabes lo que es basura, verdad? Te lo voy a decir mejor, caca. El dinero, basura. El poder, comparado con Cristo, basura. Los títulos, basura. La fama, basura. Los placeres que te puede ofrecer este mundo, basura. En comparación con Cristo Jesús. Todo esto basura. Prefiero a Cristo. ¿Sabes esa canción? Prefiero a Cristo. De Jesús Adrián Romero, prefiero a Cristo, me quedo con Él, todos los reinos del mundo no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él, Él es el tesoro escondido que siempre busqué. Cristo es la perla de gran precio, por la cual, cuando alguien la descubre, vale la pena dejarlo todo, venderlo todo, darlo todo. Y hermanos, tenemos que volver a recuperar esa visión. No es una cuestión de simplemente una creencia que tenemos y que esto nos va a llevar con el pasaporte al cielo. No, esto es vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir, si tengo que morir, ganancia. Ahora, si tengo que vivir aquí, aunque tenga que vivir padeciendo, si eso es para el avance del reino de Dios, entonces me estás poniendo en estrecho. No sé qué escoger. El martes me quedé con muchísimas ganas porque había invitado personalmente a Marcos Vidal y prácticamente del Consejo Evangélico nadie conocía, así que tuve que estar ahí llamando por teléfono, diciéndole, ya le había dicho a Marcos que llegaría tarde y que al final lo llamé al mediodía, mira que no puedo ir. No te preocupes, hermano, no pasa nada. Dale un abrazo a Pablo, pero dile que Cristo lo ama. Hay gente que se mete mucho con Marcos Vidal. A mí me gustaría ver a muchos que se meten con Marcos Vidal en el lugar de Marcos Vidal, con los talentos y los dones que tiene Marcos Vidal. Marcos Vidal podría estar viajando y ganando dinero, aunque sea dentro del mundo cristiano, ni lo podéis imaginar. La industria cristiana, tanto en Hispanoamérica como también en Estados Unidos especialmente, estamos hablando de una industria muy importante. Pero si hablas con él, siempre te dirá, prefiero a Cristo antes que tener. Tengo un Grammy, tiene un Grammy,
prefiero a Cristo. Y por encima de lo ministrado que fuisteis, los que estuvisteis allí, yo he escuchado ya las conferencias, y sé que fue un tiempo de muchísima bendición, y ayer ayer y antes de ayer estábamos comentando con nuestros compañeros de ministerio. Por encima de todo es una persona que quiere terminar bien y que tenemos que orar por él. Porque las personas que tienen dones son el blanco favorito del diablo. Y el diablo usa francotiradores para acabar con ellos. Me acuerdo en el concierto de Juan Luis Guerra, estábamos allí en ese momento en Canarias, en Tenerife, y los jóvenes nos dijeron: vamos a ver un concierto de Juan Luis Guerra, ¿te quieres venir? Digo, hombre, claro. ¿Tenéis entrada? La conseguimos, pastor. Y no la consiguieron. Y cuando disfrutamos del concierto, después de 2 horas de estar allí, alguien nos dijo: vamos a orar por él. Que el Señor lo dirija en esta gira que va a empezar. Empezaba en Tenerife y acababa en el resto del mundo. Personas que por encima de su profesión, que por encima de su fama, por encima de su dinero, por encima de cualquier otra cosa, son discípulos de Cristo. Prefieren a Cristo. Y a lo mejor pueden caer, y si caen es porque han perdido la visión, porque se han dejado llevar por otras cosas, porque no han sido eclipsados lo suficiente con la perla de gran precio y con el tesoro escondido que hemos descubierto. Demas desertó. Desertó porque perdió la batalla contra la presunción de las riquezas. Demas desertó porque lo derrotó el deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Y Demas desertó porque sucumbió a los deseos de su vieja naturaleza. Olvidó quién lo había rescatado, quién había muerto por él y quién lo estaba esperando en los cielos. Nosotros, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Seremos como Demas o permaneceremos fieles a Dios? ¿Viviremos como colaboradores o como desertores? ¿Seremos de inspiración o de estorbo? ¿Alentaremos con nuestras vidas a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿O más bien dirán lo que a veces escucho? Si tú supieras cómo vivían en mi casa. La respuesta depende de ti. La respuesta depende de ti y de mí. Demas empezó bien, terminó mal. Juan Marcos empezó mal, ¿recordáis? En el primer viaje misionero que Pablo tiene que devolverlo con su mamá, porque no aguantaba la presión. Marcos empezó mal, pero terminó bien. Y aquí, al final de Timoteo, le está diciendo: tráeme por favor a Juan Marcos porque me es necesario. Unos empiezan bien, terminan mal. Juan Marcos empezó mal, pero terminó bien. Timoteo empezó bien y terminó bien. Firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. ¿Qué dice el himno? A ver, vamos a ver otra vez, a ver si estamos atentos. Firmes y adelante, porque os dejáis llevar por cualquier cosita. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Terminando bien,
nuestros años aquí en la tierra, terminando bien la carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ama a Cristo y que el amor de Cristo pueda eclipsar cualquier otro tipo de amor. Y si el amor de Cristo no eclipsa cualquier otra cosa, plantéate en qué Cristo has creído. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta carrera. Amén.